Y hermanos, vamos enseguida pues a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Lucas 4:18, para ponerle el título a esta prédica, y le he llamado "El Espíritu del Señor está sobre mí", ¿sí? Y toda la Escritura dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, leo también otro versículo de más adelantito, que está conectado precisamente, Hechos 1:8. Usted ya sabe que dice, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Jesús que está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo está diciendo Jesús. Le está leyendo, ¿verdad? Proféticamente, y él dice, hoy se ha cumplido esa palabra en esta persona que están viendo enfrente. Está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando leímos Hechos 1:8, está diciendo, el mismo Señor está diciendo, está ahí en Hechos 1:8, el mismo Jesús está diciendo, pero ese poder que yo tengo, que está sobre mí, ¿sí? Ese poder que me ha ungido, ese Espíritu que me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, ese Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, ¿sí? Y por eso dice, y van a ser testigos míos en Jerusalén, que es el área local donde estaban, en toda Judea, que es como en todo el estado, ¿verdad? Y luego se van a ir a Samaria, a otro estado, y luego se van a ir hasta lo último de la tierra. Hermanos, comienzo con una pregunta. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Ya no le voy a preguntar, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Porque pues esa pregunta no debe de caber. Sino, ¿por qué lo necesitamos? Y yo quiero decirle, hermano, que usted no puede ser un buen cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Para comenzar, usted puede ser un buen religioso, usted puede ser una buena persona, usted puede ser buena onda, pero no buen cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Más o menos. Y entonces, hermano, la gente a través del tiempo se ha conformado con la religiosidad, porque nada más hay que ser bueno. En tanto que seamos buenos, pues ya la hicimos. Pero no dice eso la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos insta para que tengamos al Espíritu Santo. Mire, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, antes de la crucifixión, Cristo dijo, es importante o les conviene a ustedes que yo muera en la cruz. Él dijo que yo me vaya, pero a eso se refería. Que yo me vaya, porque si me voy, o porque si muero en la cruz del Calvario, van a tener salvación. Sus pecados van a ser perdonados, pero no solo eso, otra razón más será porque ya no voy a estar con ustedes, sino en ustedes. Amén. Y fíjense, revisando las versiones aquí, si usted lee en la nueva traducción viviente, dice, el Espíritu de Jesús, dice ahí en la versión, el Espíritu de Jesús, así dice, no me traje la cita exactamente, pero el Espíritu de Cristo, dice otra, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, es el mismo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, el Señor dijo, ya no voy a estar con ustedes, sino en ustedes. Y hermanos, esto nos lleva a pensar que Jesús, con todo y que era el Hijo de Dios, que era el Dios hecho carne, Jesús estaba limitado a un cuerpo. Y como estaba limitado a un cuerpo,
pues tenía limitaciones también de movimiento, de traslado. Jesús, el ministerio de Jesús se circunscribió al perímetro más o menos de Israel. No salió, si acaso salió poquito de las fronteras de Israel, nada más, porque estaba limitado a un cuerpo. Pero si el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está en las personas, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Que si puede estar en un chino, pues va a estar en China. Y si está en un japonés, y si está en uno que es muy vago, en el buen sentido de la palabra. Bueno, en un viajero, pues, ¿no? Que le gusta mucho viajar. Así como llegó el COVID, no tiemble, pero así como llegó el COVID, que salió de un punto del planeta, y en cosa de días ya estamos todos estornudando y tosiendo muy feo, rapidito así. Entonces, hermanos, dice la Escritura que Jesús, cuando fue a la cruz, fue con gozo de mirar cómo su espíritu ahora iba a estar en sus hijos y se iba a llenar el mundo entero con su espíritu. Con gozo sufrió la cruz, dice la palabra, porque él estaba mirando más allá que una cruz. Estaba mirando más allá que unos azotes, más allá que una corona de espinas, más allá que una lanza. Él te estaba mirando a ti ahora lleno de su espíritu. Amén. Y ese espíritu que le permitió a Jesús, como dijo aquí la lectura que acabamos de hacer, el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que si Jesús dio buenas nuevas a los pobres y tú estás lleno de su espíritu ahora, ¿qué vas a hacer? Dar buenas nuevas a los pobres. Pero ya no lo vas a hacer en Israel o nomás en Hermosillo. Amén. A menos de que no te guste salir de tu colonia, pero si vas más allá, ahí va la hermana con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí va la hermana o el hermano para sanar a los quebrantados de corazón. Ahí va el hermano o la hermana para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos por el diablo. A donde vayamos tenemos que llevar esto. Amén. Así como no nomás los jóvenes, sino a los no tan jóvenes, a donde van, llevan el celular. Y si se te olvida el celular, ¿qué haces? Te asfixias, ¿no? El celular, ¿verdad? Pues así estamos. Entonces, imagínate llevar al Espíritu Santo dentro de nosotros para todos sitios. Hay ungidos para. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres al Espíritu Santo? ¿Tú necesitas al Espíritu Santo? Porque no se puede ser buen cristiano si no tenemos el Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo comenzando, Él anhela más que tú estar dentro de ti. Porque cuando tú sufres por causa de tu desobediencia, por causa de tu pecado, por causa de tus errores, el Espíritu Santo dice, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos toma de la mano propiamente y nos lleva a donde Él sabe que nos conviene y que nos va a ir bien. Entonces debemos tener al Espíritu Santo. Todos los errores que cometemos, todas las metidas de pata, ¿por qué será? ¿Porque lo tenemos o porque no lo tenemos? ¿Porque está activo en nosotros o porque no está activo? Amén. Hermanos, claro está que es fácil decir, sí, necesitamos al Espíritu Santo, yo quiero al Espíritu Santo, pero no sé si te has dado cuenta que si tú lo estás pidiendo y tú estás diciendo, quiero, Señor, necesito tu Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo te va a sacar de tu zona de confort. Porque lo primero que hace es cosas que no nos van a gustar. No nos van a gustar. Muchas cosas no nos van a gustar. Eso quiere decir que estamos haciendo cosas que nos gustan, pero que nos desconectan del Espíritu Santo. Muchas cosas. Así que vuelvo a preguntar, ¿quieres el Espíritu Santo? Aunque te desconecte. Por eso cuando alguien ayuna, ¿verdad? Puede levantar la mano, ¿verdad? Y sí, ayunar, pero ¿qué hay luego? Por la mañana, ¿qué pasa? Empiezan las aromas, ¿no?
del tocino y de no sé qué, y tú estás ayunando. Entonces empieza una contradicción ahí, porque la zona de confort es pues, ponerme muy temprano, ¿verdad? Y luego más al rato otra vez, la carne le gusta eso. Amén. Entonces cuando pedimos el Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo nos va a empezar a redarguir. Esto no te conviene, tienes que dejar esto y aquello también, esta amistad, este trabajo, esta relación, este hábito, esta adicción, esta lengua. Y empieza el Espíritu Santo a decirnos. Entonces no nos gusta. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la disciplina a la verdad es motivo de tristeza, pero después que nos hemos ejercitado en ella es motivo de gozo. Amén. Entonces el que decide pagar el precio por tener dentro y ser un buen anfitrión del Espíritu Santo, le va a ir bien, porque poco a poco se va a ir entrenando en las cosas que Dios va a hacer dentro de nosotros. Amén, hermanos. La importancia, hermanos, de ser guiados por el Espíritu Santo es que cada decisión que tomemos va a ser una buena decisión. Dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, ¿sí se acuerdan? En el Jordán, dice que después de que salió del agua, empezó ya con esa conexión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús, dice ahí, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Rescaté ese versículo nada más. Me llama la atención que dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y a ti quién te lleva? ¿El Espíritu o tu carne? Fulanito fue llevado por su carnalidad o por su criterio o por su habilidad o fue llevado por su sentido común. ¿Qué te lleva a ti? ¿El Espíritu o tu carne? Y cuando digo carne, no necesariamente estoy hablando de pecado. No necesariamente estoy hablando de concupiscencia y cosas de ese tipo. Porque ¿quién sabe más, Dios o tú? Dios sabe más. Entonces cuando no somos guiados o llevados por el Espíritu, por más sabios que seamos, la vamos a regar. Por más inteligentes y por más esto y lo otro, porque Dios sabe más, hermanos. ¿Se equivoca Dios o no se equivoca? No se equivoca. Tal vez van a suceder cosas que no nos van a gustar. Vamos a pensar que fue un error, pero Dios no se equivoca. Entonces nos conviene, hermanos, ser llevados por el Espíritu o ser llevados por nuestra propia naturaleza. Pero para ser llevados por el Espíritu necesitamos estar conectados con el Espíritu. A veces pienso yo esto y lo he dicho, la mejor computadora que tú puedas tener, la mejor, la más carísima, tiene el programa fulano, tiene el software instalado fulano y tiene un montón de herramientas, pero no tiene Wi-Fi. ¿Cómo la ves? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ahorita todo se mueve con la señal en vivo, en tiempo real. Entonces, así somos cuando nos guiamos por nosotros mismos sin tener la dirección de Dios. Porque Dios, hermanos, es como el GPS. Nos va llevando en tiempo real y nos dice por aquí, dale vuelta a la izquierda, así como cuando vos estás en el carro o va en el Uber, ¿verdad? Dale a la izquierda y a 2 metros. El Señor sabe todo. Está viendo los peligros. Él sabe lo que viene más adelante. Por eso a veces no entendemos por qué Dios hace lo que hace, pero Él sabe más que nosotros, sin duda alguna. Amén. Pero hermanos, para tener entonces la guianza del Espíritu Santo, nosotros necesitamos 2 cosas. Necesitamos obedecerlo. Y claro, la otra está pegado a esto, es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces, hermanos, obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios, tiene un costo. Y el costo tiene que ver con nuestra carne, hermanos. Porque
como decíamos ahorita, obedecerlo nos va a ir bien, pero estamos tan acostumbrados a comer de todo que ayunar es un problema. Y en el espíritu, hermanos, es lo mismo. Jesús, hermanos, lo decía ahorita, dice en Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Imagínate, hermanos, si pudiéramos nosotros contar los milagros que Jesús hizo en su tiempo de ministerio, de esos 3 años o 3 y medio, no sé cuántos, si pudiéramos cuantificar, y no lo podemos hacer, hermanos, porque no se escribió todo en la Biblia, no se escribió todos los detalles. Los evangelistas, ¿verdad? O los escritores de los evangelios hicieron observaciones que se parecen unas a otras, pero aún cuantificándolas, imagínate tú esto ahora multiplicado por millones. Por millones. ¿Por qué por millones? Porque hay millones de cristianos en todo el planeta. Resulta que el Señor sanó a 10 leprosos. Pues hay miles y miles y miles de gente sanando de lepra en todo el mundo porque alguien está ungido por el Espíritu Santo para eso. Amén, hermanos. Entonces, fíjate tú si Jesús no iba a estar gozoso de ir a la cruz sabiendo lo que venía después. ¿Sí? Pero, hermanos, esto lo menciono porque el Señor espera que tú seas lleno de su Espíritu para que seas un colaborador, un embajador de su reino. Si no, las cifras salen sobrando. Te sirve a ti de mucho saber que millones de gentes tienen el Espíritu Santo y que tú no lo tienes. Te sirve a ti de mucho. ¿Verdad que no? Entonces, ser uno de ellos es por lo cual estamos hablando aquí. Y este es el sentido de la palabra siempre. Acuérdense que, ¿cuál es el eslogan de las predicaciones? ¿Cuál es el eslogan? Retados por su palabra. Retados a la iglesia, pero retados a cada uno de nosotros. Tú y yo cuando estoy estudiando la palabra, soy retado yo. Más que decir, yo voy a retar a la iglesia. No, pues que la rete el Espíritu Santo. Ya el Señor me retó a mí, me confrontó a mí, ya me puso a mí a pensar. Entonces yo nada más te digo lo que yo estoy recibiendo. Sí, y esperando que también tú digas, yo quiero el Espíritu Santo, a pesar de todas las cosas que pudieran venir, yo quiero tener la llenura del Espíritu Santo. Ahora, no todo es fácil, pues, al final de cuentas, sabemos que hay opositores en este asunto. ¿Cuál es el principal opositor? ¿Cuál es el principal opositor para que tú seas lleno del Espíritu Santo? No nomás lleno, porque hermanos, se ha tenido también en el transcurso de los años de cristianos, personas que quieren el Espíritu Santo y cuando ya lo tienen, se emocionan en ratos, ¿verdad? Se llenan, ¿verdad? Y lloran en la presencia de Dios, se retuercen en la presencia de Dios, levantan sus manos, dejan un charquito de lágrimas ahí, vienen y lo trapean y siguen orando. Pero el Señor dice, ungidos para. Amén. Ungidos para. Cuando estaban ahí el día de la fiesta del Pentecostés, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y ¿qué? Y llenó toda la casa donde estaban reunidos, que eran ¿cuántos? 120, ¿verdad? Y después de que fueron llenos, recordaron la palabra que dijo, y no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos. Y como ya estaban llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? ¿No se quedaron orando ahí? ¿No hicieron vigilia? Y otra vigilia, y otra vez, y más llenos. No, pues ya más llenos, no, ya están llenos. Amén. ¿Qué tenían que hacer? Salir. Y hermanos, siempre me gusta decir esto, que ese puñado de personas, que bueno, pronto fueron muchos más, porque Pedro en su primer sermón, o su primera palabra que salió allí, dijo, estos no están borrachos, porque muchos decían, están borrachos, ¿verdad? Porque hablaban en lenguas de diferentes tipos. Dijo, no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
¿verdad? Y entonces empieza él, hermanos, Pedro, a predicar ese primer sermón donde estaba estrenando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Imagínense, fueron convertidos al Señor también. Entonces la iglesia empezó a crecer, y dice la Biblia, hermanos, y los historiadores, que hubo una gran revolución en todo el mundo conocido. No nomás en Jerusalén, acuérdense. ¿A dónde más se fueron después? Ya decían, me van a hacer en el futuro, me van a hacer testigos. Cuando esto pase, me van a hacer. Pues no se dejó esperar. Llenaron Jerusalén bien pronto del nombre de Cristo. Y se fueron a todo el estado de Sonora, bueno, a toda Judea, ¿verdad? Y luego se fueron al siguiente estado, ¿verdad? Samaria. Y lo llenaron del nombre de Cristo, de la predicación de la palabra. Y de ahí, hermanos, empezaron a salir. Con Pablo, ¿verdad? Sus viajes misioneros a todo el Asia Menor y a todo el mundo, ¿verdad? Que no conocían y estaban allá desparramando el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo no es para contenerlo adentro. No es para decir, te aguantas aquí adentro, Espíritu Santo. No, es para sacarlo. Amén. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pero ya saben que no es para quedarse aquí adentro. Ya saben para qué es. Entonces, si lo están pidiendo para quedarse aquí adentro, mejor no lo pida, porque lo va a contristar. Lo va a contristar. Así como me dan mucha lástima a mí ¿cómo se llama? Los pajaritos esos encerrados, pues, jaulita. Y más si son pajaritos de la selva, imagínate, que les gusta andar surcando los aires y cantando. Lo metes a la jaula ahí con un pepinito, con una pepita de no sé qué, todo tristón. Así está el Espíritu Santo cuando lo tenemos encerrado. ¿Lo vas a usar? ¿Lo vamos a usar? Gloria a Dios. Hermanos, el enemigo, dice la Biblia, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Entonces, el enemigo mantiene atada la mente a través de espíritus engañadores. Usted ya sabe, ya los está viendo operar. ¿Cómo actúan los espíritus engañadores? Una probadita, hombre. Una no es ninguna. ¿Sí? Sea droga, sea alcohol. ¿Qué más? Y de ahí para adelante. Entran todas las cosas del pecado, para no hacer la larga lista. Usted sabe qué es lo que está funcionando ahorita con los espíritus engañadores. Pero hermanos, para cada enemigo de las personas, para cada espíritu engañador, se levanta un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Si está alguien allí, hermanos, que está atado con las cadenas de drogadicción, ahí va a llegar un cristiano lleno del Espíritu Santo para libertar a ese cautivo. Y luego allá está otro, ¿verdad? Otro engañado, deprimido por el diablo, ¿verdad? Enganchado con pensamientos de todo tipo. Pero ahí llega uno, una hermana, un hermano lleno del Espíritu Santo, ungido, para dar libertad a ese cautivo que está ahí. Y así otro, y así otro, y así otro. Amén. Entonces, hermanos, el reino de las tinieblas tiene que ser replegado por una, ¿cómo se puede decir? Ola de gente que se levanta, ¿verdad? Diciendo, ya sé para qué es el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y unos se van a perfilar de una forma, otros para dar las buenas nuevas, otros para libertar a los cautivos, otros para predicar el año agradable del Señor. Y entonces la iglesia, hermanos, usa diferentes. ¿Ya se dio cuenta por qué ahora Dios usa iglesias o usa hermanos de diferentes maneras? Ya lo estamos diciendo aquí. El Señor, ¿qué hacía? Predicaba el año agradable del Señor, las buenas nuevas. ¿Usted le gustaría hacer eso? A lo mejor usted dice, no, pero me gustaría carrear las bocinas a las plazas ahí, ¿verdad? Y carrear los aparatos para que cante un coro. Y pues está bueno. ¿Se vale o no se vale? ¿Por qué no? Porque usted dice, no, yo no sé pronunciar palabras, me cuesta mucho, pero yo con gusto ayudo en todo lo que sea para hacer la tarea de ir, ¿verdad? Y arrebatarle al enemigo lo que se ha robado. Amén. Tenemos que mencionar, si estamos hablando del Espíritu Santo,
de la venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, de la obediencia al Espíritu Santo, tengo que decirle que el Espíritu Santo, hermanos, tiene una particularidad. El Espíritu Santo y el cristiano que tiene el Espíritu Santo debe entender que funciona así. Si usted va al aeropuerto, se va a dar cuenta, ¿verdad? Ve los aviones ahí. ¿Sí? ¿Usted ha visto aviones con una ala? ¿Va que no? ¿Qué le pasaría al avión si no me llevara una ala? ¿Qué le pasaría? Empieza a correr, ¿qué le pasaría? Va a empezar a dar vueltas porque avanza, pero se va a girar nomás. Claro, si esto pasa en el suelo, si anda en el aire y se le cae una ala, ¿para dónde va? Vuelta y vuelta, pero para el suelo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es frutos o fruto del Espíritu Santo. Y está aquí los dones del Espíritu Santo. ¿Sí me captó? Una ala es fruto del Espíritu Santo y la otra ala es dones del Espíritu Santo. Igual, las dos alas deben estar firmes, extendidas, sólidas, para que usted pueda volar y avanzar y elevarse, ¿verdad? Y fructificar, o sea, tener resultados. Si no lo hace usted así, va a ser un caos. Cualquiera de las dos alas que le falle es caótico. Amén. El ejercicio de los dones, ¿cuáles dones? El que sea. Don, díganme un don. El don de servicio, el don de lenguas, el don de profecía, el don de evangelización, el don de la enseñanza. ¿Qué más dones? De sanidad, de milagros, dones espectaculares. ¿Dios quiere eso? Sí, que los ejerzamos y que vayamos y hagamos esto y lo otro, ¿verdad? Para el reino de los cielos es una ala, es el ala de los ejercicios de los dones, el que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado. ¿Lo debe de ejercer? Sí, lo debe de ejercer. Pero también paralelamente, al mismo tiempo, en la misma proporción, tú debes de ejercitar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si tú no puedes, si tú no desarrollas este fruto del Espíritu, ¿quieres que te diga lo demás? No ejerzas los dones. No lo ejerzas. A los pastores, hermanos, nos preocupa, y digo en nombre de los pastores lo digo porque ya lo he oído más de una vez. A todos los pastores, por lo visto, nos preocupa mucho miembros que andan ejerciendo los dones y no ejercen el fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso ejercer los dones sin el fruto del Espíritu? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Hay una historia o hay una parte histórica ahí en el libro de los Hechos donde un hombre llamado Simón el Mago andaba predicando ahí Felipe, ¿verdad? El Evangelio, y luego llamaron a Pedro y a Juan. Y entonces cuando los discípulos o los apóstoles oraban, recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también oraban y sanaban las personas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba, todo lo que daba el Espíritu Santo ahí. Entonces Simón el Mago, que tenía él fama de hacer sus artes mágicas, se dio cuenta que lo que él hacía era nada comparado con lo que hacía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo él? ¡Wow! El ejercicio de los dones. Entonces yo quiero de eso. Y les ofreció mochada, ¿no?
una lanita para que le dieran a él ese entrenamiento para él usar los dones y que decirle a uno, recibe el Espíritu Santo y tú sana y empezar a ejercer los dones. Y entonces Pedro se enojó mucho y le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el Espíritu de Dios o que las cosas del reino de Dios se compran con dinero. Muy enojado, muy celoso Pedro, ¿verdad? Y le dijo, vale más que te arrepientas, si quizá Dios te perdone semejante cosa que acabas de decir. Pero no nos vamos muy lejos cuando el cristiano anda ahí orando por los enfermos y no quiere nada del fruto del Espíritu. No tiene amor, o no tiene gozo, o no tiene paz, no cultiva la paciencia, es desesperado, es que ya lo quiero, no, me molesta mucho que no me hagan caso. Algo está pasando ahí. Amén. Entonces, ¿se da cuenta cómo el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? Amén. Entonces, hay un carácter. El fruto del Espíritu, hermanos, lo que hace es, el Espíritu dentro de nosotros es transformar y trabajar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de administrar los dones que Dios nos dio. Vamos a administrarlos sabiamente, con un carácter confiable, amén, viviendo en santidad, no como sea, pues no se trata de una habilidad, porque el mago lo hubiera hecho muy bien, haciendo los dones ahí, pero con un corazón incorrecto, con un corazón que ofendía a Dios. Hermanos, no es por gratuito que dice la Escritura, dice el Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué es eso? Ejercicio de los dones. Pero dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces imagínate estar ejerciendo los dones sin el fruto en nuestra vida. Dice, hacedores de maldad. Amén. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Satanás puede manipular el ejercicio de los dones? Sí, porque ahí está diciéndolo el Señor. Tú puedes orar por enfermos y que sanen, sí, pero eso no es garantía de que Dios está contigo, ni que el Espíritu de Dios te está guiando. Dios cumple la palabra ahí, pero aunque tú seas indigno de estar usando ese ejercicio de los dones. Entonces, yo no sé, hermanos, ¿qué es mejor? ¿O por dónde comenzamos mejor? ¿Por cuál ala comenzamos? A fortalecerla. La del fruto. Todavía no hueles. Amén, todavía no hueles. Fortalece el fruto del Espíritu. Revisa los elementos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y me falta. Bueno, trabaja en ese. Me falta la benignidad. No soy bueno, soy malo, ¿verdad? Bueno, pues cambia. No soy paciente, pues desarrolla la paciencia. Trabaja en él antes de que ejerzas los dones. Porque es un problema serio cuando alguien anda volado haciendo dones para arriba y para abajo. Dice uno, santo Dios, y veo que no hay fruto. Tenemos que hablar a veces con una persona y las personas se molestan. ¿Por qué se molestan? Porque no está el fruto. Entonces, hermano, uno dice preferible, mejor stand-by. Pero cuando la persona trae el fruto, hasta nosotros le decimos, hermano, ¿no le gustaría ejercer este don? ¿No le gustaría ser líder de esto? Pues, hermano, no me siento digno. No, hermano, no diga eso. Usted tiene, yo lo veo que usted, amén, hermano. Entonces ya las dos alas, ¿verdad? Y empieza a volar. Siempre fortaleciendo las dos, siempre, de todas maneras. Porque alguien puede tener el fruto, ser muy amoroso, muy paciente, pero no quiere salir a ejercer los dones. También pasa eso. Amén. Por eso el Señor dijo, id, vayan, salgan y hagan discípulos en todas las naciones. Salgan. Es un imperativo. El Señor también nos empuja. A lo mejor nos ve muy santificados el Señor, con un fruto muy grandototote, pero sin ejercer los dones. Amén. ¿Cómo ven, hermanos? Cuando va Nicodemo
a buscar a Jesús, ¿se acuerdan? Va a buscarlo, dice que va de noche. Y entonces empieza a decirle Nicodemo: Señor, las cosas que tú haces no las hace nadie, solamente que esté Dios con él. Y empiezan a dialogar, y el Señor le dice que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere del Espíritu, el que no naciere del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora yo quiero que repita esta frase conmigo: el que no naciere del Espíritu no puede ver, no puede entrar, no puede ejecutar, no puede accionar en el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu. Amén. Y entonces, después de decirle eso Jesús a Nicodemo, mira lo que le dice. Mira lo que le dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, no es espíritu. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. No le pongas tú el título de espíritu, porque es de la carne. Dice, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hermano, no debemos de confundir las obras muy buenas con el mejor de los deseos, con el mejor de los ánimos. Si es de la carne, si es mío, buena onda, no le voy a hacer mal a nadie con lo que voy a hacer, pero no es de la carne, pues. Es de mi carne, es de mi naturaleza. ¿Hasta dónde llega mi naturaleza? Pues es mortal, imagínate. Se pudre mi naturaleza. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que es del Espíritu está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y la agenda mía no se parece a la de Dios, pues. Cuando yo, hermanos, hago algo desde mí, sin consultar, sin tener la voz de Dios, la convicción de que Dios quiere que yo haga eso, entonces es de la carne. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando es de la carne, detrás de lo que yo hago de la carne, aunque sea lo mejor, pues, el mejor sentimiento, la mejor acción, es de la carne. O sea, en ese plano, porque Dios no me lo dijo, el Espíritu Santo no me está indicando eso. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Ahí le va el problema. Que muy pronto va a salir el peine de cuál era la motivación que yo tenía para hacer lo que hice. ¿Me entendió? ¿O me expliqué? Si usted no lo hace guiado por el Espíritu, usted lo hace desde usted, entonces va a ser revelado, ya sea porque el Espíritu se lo revele a usted, o porque la demás gente se va a dar cuenta, o usted se va a dar cuenta, porque se va a dar cuenta que era porque usted quería que lo tomaran en cuenta, que dijeran, qué bien hace el hermano eso, le sale muy bien, hermano, a usted esto. Entonces, yo necesito la aprobación, necesito la validación de los demás, porque si no, no me va a gustar. Usted va a decir al final, pues ya no hago nada, nadie me peló, porque lo hizo usted, pues. Usted quería exhibirse, usted quería, a lo mejor quería sentirse bien usted, pues. Y dice usted, ¿está mal eso? Pues no está mal, pues, pero no es lo que Dios quiere. Por eso le está diciendo Jesús a Nicodemo, lo que es de la carne, debes de saber, te lo informo, que es de la carne. Pero Jesús, ¿a qué lo está invitando? A dejar de hacer las cosas en el plano de la carne, porque Nicodemo estaba viviendo en buena medida en el plano de la carne. Por eso estaba insatisfecho, aunque era maestro de la ley, era parte del grupo ahí de los maestros, rabinos, ¿verdad? Y enseñaba, pero estaba hueco, estaba vacío, estaba insatisfecho. Por eso fue a buscar a Jesús, y Jesús le revela que lo que es del Espíritu, amén, del Espíritu es. Amén. Y entonces lo estaba invitando a trabajar en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿usted en qué quiere trabajar? ¿En qué cosas?
¿En las de la carne o en las del Espíritu? Pero si no le gusta a usted eso, si no le gusta lo que el Espíritu le dice que haga, porque usted está acostumbrado a hacer cosas que le gustan a usted, pues, o a mí, pues, ¿verdad? Hay una parte de la Escritura donde Pablo sale a predicar. En su segundo viaje misionero, ya habían salido el primero, ¿verdad? Fue con Bernabé y salieron a predicar. Regresan, dan las cuentas en Antioquía a sus hermanos y al tiempecito más adelante dice Pablo, voy a ir otra vez a hacer un viaje para confirmar las obras que hicimos allá, y se va a trabajar. Y entonces llega a un lugar. Y entonces el Espíritu Santo ya se va a meter Pablo a predicar, y el Espíritu Santo le dice, hey, Pablo, ahí no entres a trabajar, a predicar. Dice, pues tan lejos que vengo de Jerusalén o de Antioquía para que me digan que no. Pero bueno, no le gustó a Pablo, probablemente no, pero fue obediente. Entonces se va para otro lugar, a Panfilia, me parece, o a Frigia. Y también el Espíritu Santo le dice, ahí tampoco. Y ahora dice, y se va a otro tercer lugar, y no estaba cerquita, y tampoco ahí el Señor le permitió al Espíritu Santo predicar. Y entonces, pero afortunadamente, al ver también, pues Dios, la perseverancia de este hombre y el deseo de poner en práctica, ¿verdad?, el ejercicio de los dones, si Pablo no hubiera tenido fruto, y ahorita hablamos de las alas, ¿verdad? Ala del fruto y la ala de los dones. Si Pablo nomás hubiera querido aplicar los dones, y yo voy a predicar, y yo voy a sanar, y yo voy a esto, si no hubiera tenido el fruto, ¿qué hubiera pasado con Pablo? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera metido de todas maneras a predicar. Si yo tengo habilidades para predicar, yo predico y la gente se convierte. ¿Qué hubiera pasado al entrar a cada lugar? Hubiera salido apedreado y ni un convertido. Lo más seguro, un rotundo fracaso. Pero Pablo, porque tenía fruto de la obediencia, fruto de la paciencia, de la perseverancia. Amén. ¿Sí o no? Entonces, allí en ese último lugar donde estaban, estando Pablo ahí, ¿verdad? Como diciendo, y ahora a lo mejor vine Diokis en este segundo viaje misionero, ¿verdad? La regué en haberme venido así por mi cuenta, no sé yo. Pero ahí en la noche, pues no sé, ¿verdad?, el Señor trae una visión de un hombre macedonio, ¿verdad?, que le está diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos, aquí hace falta. Amén. Y entonces, hermanos, para Pablo fue una confirmación. Y dice la Biblia ahí que él, convencido de que el Espíritu Santo los estaba empujando a Macedonia, ¿verdad? Entonces se levantaron, ¿verdad?, y fueron a predicar ahí. ¿Y qué creen que pasó ahí? Pues fue un rotundo éxito. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Espíritu Santo nos dice dónde, no es lo que yo quiera, no son mis habilidades, no son mis gustos, no son mis estilos o mis métodos, es al método y a la forma de Dios. Entonces por eso a veces nos emocionamos, sí, quiero el Espíritu Santo, pero resulta que tiene su precio. Es hacerlo a la manera de Dios. Amén, hermanos. Quiero ir terminando diciendo, hermanos, que como cristianos Dios quiere llenarnos con su Espíritu. No sé cuántos de los que están aquí quisieran decir como Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para. Y ahí usted diga el para. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le llama la atención a usted? Ya dijimos que no es lo que le gusta, pero bueno, es un buen comienzo, pues. Me gusta predicar. Bueno, está bien, empiece, pero sepa que no basta ejercer los dones. ¿Qué tenemos que hacer con esta ala? ¿Qué vamos a hacer? Empezar a revisar nuestras motivaciones. Revisar cómo hemos caminado hasta ahorita, hermanos. Como cristianos, usted no sé cuántos
meses o años tiene de cristiano, pero ¿cómo ha caminado usted? ¿Ha caminado en su propio caminar, en sus propias cosas espontáneas? Amanecí con ganas de, pues quién sabe si sea lo más conveniente. O decir, fui inspirado de parte de Dios. A lo mejor estaba soñando, o estaba meditando, o estaba leyendo la palabra de Dios, o estaba orando, qué sé yo. Y Dios le va a mostrar qué debe hacer, o cómo hacerlo. Porque cuando vamos en el poder del Espíritu, hermanos, no hay quien nos pare. Amén. Así Jesús cuando primero iba, hermanos, lleno, y fue movido por el Espíritu al desierto. Dice que después de esa experiencia en el desierto, hermanos, el Señor fue en el poder del Espíritu Santo a predicar y se va a Galilea y, hermanos, hace todo un movimiento lleno de poder, lleno de autoridad. Había autoridad, hermanos, línea directa del cielo para que hubieran muchas cosas tremendas allí. Amén. ¿Quiere usted decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y ve mis motivaciones? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Tener la humildad para decirle al líder que a usted le corresponde, amén, hermano, claro que sí lo voy a apoyar y yo creo que Dios va a estar con nosotros. Dios le encanta eso. Amén. Humilde, manso y humilde de corazón son características de todo cristiano y está trabajando usted en el fruto del Espíritu. Amén. Que no nos vaya a ocurrir en aquel día que el Señor nos diga, no te conozco, no te conozco. ¿Cómo que no? Si yo era el líder y los hermanos me hacían caso, nomás lo miraba, sí, hermano, claro que sí, y yo los tenía a rayitas, los tenía ahí, y íbamos, veníamos, y hacíamos tantas cosas. No te conozco, dirá el Señor. Imagínate. ¿Sabes qué dice el Señor? Por su fruto los voy a conocer. Por su fruto, no por el ejercicio de sus dones. Amén, qué tremendo. Por eso está la palabra esa ahí, hermanos, porque tenemos que tener cuidado. La solución no es decir, pues no voy a ejercer los dones porque como no tengo fruto. No, pues empiece a trabajar en el fruto, en el carácter. Y al ir trabajando en el carácter, hermano, vaya extendiendo la otra ala también. Y empiece a unirse ahí a su líder, su equipo, ¿verdad? Y para trabajar para el Señor. Y hermanos, tenemos una iglesia, me encantaría, me gusta pensar así, que un día, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero también dice el Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice como quienes tienen que dar cuenta en aquel día, ¿verdad? Y que lo hagan con alegría. Imagínense que el Señor lo hiciera así, se vale pensar. A ver, la iglesia vida, la congregación vida y los pastores y nos llamara. Al cabo que tiene todo el tiempo del mundo el Señor, una eternidad. Amén. Y que el Señor diga, a ver, cuéntame. Amén. Y que empecemos nosotros a decir las cosas. Pero el Señor sabe más que nosotros, ¿verdad? Si ahorita hay pantallas gigantes en los escenarios muy grandes, ahora imagínate cómo será la pantalla del cielo para hacernos pasar esos videos como si fuera tiempo real de lo que estamos haciendo, con una motivación correcta, no como Simón el mago, sino alguien que se desbarataba por dentro por agradar a Dios, en cada cosa que hacía, en cada detalle, en cada acto de obediencia, en cada acto de humildad, en cada disposición para moverse en las cosas del reino, en cada acto de decir, yo renuncio a lo terrenal y voy por lo eterno, por lo permanente, por lo que honra a Dios. Porque después de toda esta vida, ¿cuánto va a durar? La Biblia lo dice, 70, 80 años. Ahorita duran 90 algunos, ¿verdad? No que otro por ahí. Pero contra la eternidad, ¿qué es eso? Nada. Para que un día aparezcamos delante del príncipe de los pastores, el pastor de pastores, y el Señor nos reciba. Amén.
¿Creen ustedes, hermanos, que podemos decir o que debamos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para? Y ahí diga usted, ¿para qué? Amén. Jesús dijo las cosas Él. Pero Él lo dijo, hermanos, y sin duda alguna que cuando estaba en esa sinagoga leyendo ese libro allí, Él estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en usted. Que su espíritu, hermanos, sería clonado, por decirlo, sería colocado, sería puesto en usted para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y el Señor dijo, y mayores cosas van a hacer ustedes.